El millonario revisaba las solicitudes de empleo cuando un nombre llamó su atención. Era el de la chica que en la escuela todos consideraban la más fea, la que solían ignorar. Entre risas, decidió llamarla, esperando encontrar a la misma persona de antes. Pero cuando ella apareció ante él, su rostro se paralizó. Lo que tenía frente a él era imposible de creer. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Juliana Fuentes había aprendido a ser fuerte a base de golpes, no físicos, sino emocionales. Desde pequeña, supo que el mundo no era amable con aquellos que no encajaban en el molde de lo aceptable. Su familia era humilde, vivía en un pequeño departamento alquilado, y su madre trabajaba largas jornadas como costurera para darle lo mejor. Sin embargo, lo mejor nunca fue suficiente en un colegio donde el apellido y la cuenta bancaria definían el valor de una persona. Durante toda su adolescencia, fue el blanco de burlas. Sus compañeros se mofaban de su ropa sencilla, de sus zapatos gastados y de su mochila parchada. Pero más que eso, se burlaban de su silencio, de su timidez, de su miedo a responder. Para ellos, era la chica invisible o, peor aún, la ratoncita. Pero entre todos los que la ridiculizaban, Benjamín Valenzuela era el peor. Él no solo se reía de ella, sino que hacía de su humillación un espectáculo. Era el típico chico rico, arrogante, siempre rodeado de amigos que reían a sus órdenes. Para él, Juliana no valía nada. Nunca llegarás a nada, ratoncita, le dijo una vez, frente a todos, cuando se tropezó en el pasillo con sus libros en la mano. Las risas de los demás la envolvieron como una jaula de la que no podía escapar. Ese fue el día en que prometió que demostraría lo contrario. Los años la habían cambiado. Juliana Fuentes ya no era la chica insegura de la escuela. Ahora tenía 30 años y una carrera impecable en administración de negocios y logística. Había trabajado en importantes empresas y ganado experiencia en planificación estratégica, manejo de inventarios y eficiencia operativa. Pero más allá de los títulos y la experiencia, su mayor transformación había sido interna. Ya no era la misma. Los años de burlas la habían convertido en una mujer fuerte, determinada y segura. Había aprendido a hablar con firmeza, a mirar a la gente a los ojos sin miedo, a sostener su lugar en cualquier sala de juntas. Ya no era la ratoncita. Por eso, cuando vio la oferta laboral en Valenzuela Corporation, la empresa del mismo Benjamín Valenzuela, no dudó en postularse. Lo hizo sin saber que el destino tenía preparada una jugada inesperada. Benjamín Valenzuela había cambiado, pero solo por fuera. A sus 32 años, era un empresario exitoso, heredero de la gran compañía de su padre. Vestía trajes caros, conducía autos de lujo y seguía teniendo esa arrogancia con la que había crecido. Para él, la vida era simple, los ganadores y los perdedores. Cuando su secretaria le entregó la lista de postulantes para el puesto de coordinadora de operaciones, pasó la vista rápidamente por los nombres hasta que uno captó su atención. Juliana Fuentes. Frunció el ceño, el nombre le sonaba conocido. Abrió el currículum y lo primero que vio fue su foto. Era la misma foto que usaba desde hace años, una imagen de cuando tenía 20 años y aún conservaba los rasgos de la chica tímida y sin gracia que recordaba. Una risa escapó de sus labios. No podía ser la misma Juliana Fuentes. Llamó a su asistente y le mostró la foto. «Dime que esta no es la misma ratoncita que conocimos en la escuela», dijo con diversión. La asistente se encogió de hombros, sin comprender el comentario. Benjamín sacó su teléfono y, entre risas, escribió un mensaje a un viejo amigo del colegio. «Hermano, adivina quién va a venir a una entrevista de trabajo, la ratoncita Juliana». «Jajaja, espero no morirme de risa en su cara». Su amigo le respondió con varios emojis de carcajadas. Benjamín se reclinó en su asiento, con una sonrisa burlona. Iba a disfrutar esto. Juliana recibió la llamada al día siguiente. «Señorita Fuentes, la hemos seleccionado para una entrevista presencial con el director de la empresa, el señor Benjamín Valenzuela». El nombre hizo que sus dedos se congelaran alrededor del teléfono. ¿Benjamín Valenzuela? Era imposible que fuera otro. Por un momento, los recuerdos de su infancia la golpearon como un vendaval. Las risas, los comentarios hirientes, los momentos de humillación, todo volvió a su mente. Pero entonces respiró profundo. No era la misma chica de antes. Si él pensaba que aún tenía poder sobre ella, estaba equivocado. «Agradezco la oportunidad», respondió con voz firme.
Estaré allí a la hora indicada. Colgó el teléfono y se miró en el espejo. Sonrió con confianza. Benjamín Valenzuela no tenía idea de la mujer en la que se había convertido. La mañana de la entrevista, Benjamín estaba más ansioso de lo normal. Se pasó la noche recordando la escuela, las bromas, las veces que se burló de Juliana sin pensarlo 2 veces. Para él, no era más que una anécdota divertida del pasado. Ahora, la tendría frente a frente. Su secretaria le anunció que Juliana había llegado y que esperaban su autorización para hacerla pasar. Benjamín se inclinó en su silla, mirando su currículum de nuevo. Se rió por lo bajo. Veamos cuánto ha cambiado la ratoncita. Se acomodó la corbata y respiró profundo. Se preparó para lo que creía que sería una entrevista entretenida y ridícula. No tenía idea de que estaba a punto de quedarse sin palabras. El día de la entrevista llegó. Benjamín Valenzuela se encontraba en su oficina, acomodado en su gran silla de cuero negro, con una expresión de autosuficiencia mientras revisaba documentos. Estaba ansioso. Había pasado la última media hora imaginando la escena, Juliana entrando tímida, insegura, quizá con la misma postura encorvada de su adolescencia, con los ojos esquivos y la voz temblorosa. Él, en su papel de jefe poderoso, se limitaría a mirarla con una sonrisa condescendiente, esperando que tartamudeara o cometiera algún error. Esto iba a ser divertido. Señor Valenzuela, la candidata Juliana Fuentes ha llegado. La voz de su asistente lo sacó de sus pensamientos. Benjamín se acomodó la corbata con tranquilidad. Hazla pasar. Cruzó los dedos detrás de la cabeza, inclinándose en su asiento con su sonrisa burlona. Pero en el momento en que Juliana cruzó la puerta, su mundo se sacudió. El sonido de los tacones de Juliana resonó con seguridad en el suelo de mármol. Cuando Benjamín levantó la vista, su sonrisa desapareció. Lo que tenía frente a él no era posible. La mujer que entró a su oficina no se parecía en nada a la tímida y torpe ratoncita que recordaba. Juliana tenía el cabello largo y perfectamente peinado, su piel radiante, y vestía un elegante traje azul marino que delineaba su figura con sofisticación. Pero lo que más lo impactó no fue su apariencia, sino su actitud. Juliana caminaba con seguridad, con la espalda recta y la barbilla en alto. Su mirada no tenía rastro de temor ni inseguridad. Era una mujer segura, fuerte y decidida. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Por primera vez en su vida, Benjamín se quedó sin palabras. Esto no estaba en sus planes. Su sonrisa burlona se desvaneció y sin darse cuenta, se enderezó en su asiento. Juliana, por su parte, notó su reacción de inmediato. Sabía lo que estaba pasando por su mente. Sabía que él estaba en shock. Y le encantaba. Benjamín tardó varios segundos en recuperar la compostura. No podía dejar que ella notara que lo había desconcertado. Se aclaró la garganta y la miró con fingida indiferencia. Juliana Fuentes, qué sorpresa verte después de tantos años. Juliana le sostuvo la mirada sin titubear. Señor Valenzuela, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Su voz era firme y educada, sin un solo rastro de la antigua timidez. Benjamín intentó encontrar algún indicio de nerviosismo en ella. No lo había. Bueno, empecemos. Él entrelazó los dedos sobre el escritorio. ¿Tienes experiencia en logística y administración de negocios, según veo en tu currículum? Así es. Juliana asintió, acomodando sus manos sobre su regazo. Me gradué con honores y tengo 5 años de experiencia en el sector, especializándome en optimización de recursos y eficiencia operativa. Benjamín arqueó una ceja. No esperaba que tuviera un historial tan sólido. Pero aún no estaba convencido. Dime, Juliana, se inclinó un poco hacia adelante, ¿qué te hace pensar que encajarás en mi empresa? Cualquier otra persona se habría sentido intimidada por el tono de desafío en su voz. Juliana, en cambio, sonrió con calma. Porque no importa dónde esté, siempre encajo. Benjamín sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. Ella no era la misma chica de antes. Ahora, él lo sabía. A medida que avanzaba la entrevista, Juliana respondía cada pregunta con precisión, confianza y conocimiento. Benjamín intentó ponerla a prueba, lanzándole preguntas técnicas, escenarios complejos y desafíos hipotéticos, pero ella los resolvía sin esfuerzo. Los minutos pasaban y Benjamín se daba cuenta de algo preocupante. Juliana era perfecta para el puesto.
Era la mejor candidata que había entrevistado en semanas. Y eso no le gustaba. Porque la idea de que ella brillara en su empresa lo incomodaba. No estaba listo para verla triunfar en su territorio. Por eso, cuando terminó la entrevista, en lugar de felicitarla, mantuvo su postura fría y calculadora. Bien, gracias por tu tiempo, Juliana. Dijo con neutralidad. Evaluaremos tu perfil y te informaremos nuestra decisión. Juliana no se dejó engañar. Sabía que había hecho una excelente entrevista. Pero también sabía que Benjamín estaba lidiando con su propio ego. Se levantó con elegancia, tomó su bolso y le dirigió una última mirada. Gracias por la oportunidad, señor Valenzuela. Espero su llamada. Y con la misma confianza con la que entró, salió de la oficina. Benjamín no pudo apartar la vista de ella hasta que la puerta se cerró. Algo dentro de él se revolvió con una mezcla de frustración, admiración y confusión. Esto no estaba en sus planes. Cuando Juliana se fue, Benjamín se recostó en su silla y exhaló lentamente. No podía creerlo. Se pasó las manos por el rostro y miró el currículum de Juliana de nuevo. La foto antigua contrastaba con la mujer que acababa de ver. La ratoncita que alguna vez había humillado ahora era una mujer imparable. Y peor aún, era la mejor candidata para el puesto. Si fuera cualquier otra persona, la habría contratado en el acto. Pero con Juliana era diferente. No podía permitir que ella llegara y tomara el control. No iba a dárselo tan fácil. Por eso, en lugar de rechazarla, decidió hacer algo aún más retorcido. La contrataría. Pero no porque creyera en su talento, sino porque quería verla fracasar. Quería verla cometer un error. Quería que ella misma se diera cuenta de que, por mucho que haya cambiado, seguía sin pertenecer a su mundo. Le demostraría que no era tan fuerte como creía. Con una sonrisa torcida, levantó el teléfono y llamó a su asistente. Dile a Juliana Fuentes que ha sido contratada. Colgó el teléfono y exhaló con satisfacción. Esto apenas comenzaba. Juliana Fuentes había cruzado la puerta de Valenzuela Corporation con la firme intención de demostrar su profesionalismo. Desde su adolescencia, había trabajado incansablemente para cambiar su destino, para dejar de ser aquella chica insegura a la que todos miraban con desprecio. Sin embargo, nunca imaginó que el pasado volvería a presentarse de manera tan irónica. El nombre de Benjamín Valenzuela ya no le provocaba miedo ni rabia. Le era indiferente. Él podía seguir siendo el hombre arrogante y superficial de siempre, pero ella ya no era la misma. Había trabajado demasiado, aprendido de los mejores y perfeccionado sus habilidades en gestión y logística. Había enfrentado desafíos más grandes que un jefe prepotente y un pasado incómodo. No se trataba de vengarse ni de probarle nada a nadie. Su única misión era sobresalir por su talento y seguir avanzando en su carrera. Pero lo que ella no sabía era que, sin proponérselo, su sola presencia iba a desequilibrar el mundo de Benjamín por completo. Desde el instante en que Juliana entró a la empresa, todos notaron su presencia. Su caminar era seguro, su postura erguida, su vestimenta impecable. Cada detalle en ella irradiaba una elegancia sutil pero imponente. No necesitaba llamar la atención con excentricidades, su actitud hablaba por sí sola. Los empleados la observaban con curiosidad, algunos con respeto y otros con una leve intriga. ¿Quién era aquella mujer que parecía moverse con tanta confianza, como si el lugar le perteneciera? Los rumores corrieron rápido. Algunos la conocían de otras empresas y sabían que su reputación era impecable. Otros se preguntaban cómo reaccionaría el jefe, Benjamín Valenzuela, al verla. Después de todo, se decía que él había sido quien insistió en contratarla personalmente. En el fondo, ninguno de ellos sabía la verdadera historia. Benjamín Valenzuela nunca se consideró un hombre fácil de sorprender. Había visto de todo en el mundo empresarial. Conocía el poder, el éxito, la arrogancia de los magnates, la competencia sin escrúpulos. Pero nunca había estado preparado para esto. Cuando levantó la vista y vio a Julián entrar por la puerta de su oficina, su cuerpo entero se tensó por completo. Esperaba encontrarse con la misma chica insignificante del colegio, aquella que solía encogerse de hombros cuando alguien le lanzaba un comentario cruel. Pero la mujer que estaba frente a él era otra persona. Era imposible no notar el cambio. Su cabello, antes descuidado, ahora caía con elegancia sobre sus hombros. Su piel, antes pálida y sin brillo, parecía iluminada por una confianza inquebrantable.
Sus ojos, antes llenos de inseguridad, ahora tenían un brillo desafiante. Benjamín sintió una punzada de incomodidad en el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta lista. Su mente se nubló por completo. La burla que había planeado se quedó atrapada en su garganta. Su sonrisa arrogante desapareció sin que se diera cuenta. Lo único que pudo hacer fue observarla en silencio, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Qué demonios había pasado en todos estos años? ¿Cómo era posible que aquella chica insignificante ahora exudara semejante seguridad? No podía entenderlo. Si algo había caracterizado siempre a Benjamín, era su obsesión con el control. En su mundo, él era el centro de atención, el hombre poderoso que dictaba las reglas. Nunca había permitido que nadie eclipsara su presencia. Pero en menos de una semana, se dio cuenta de que Juliana había comenzado a brillar demasiado. Los empleados la respetaban. Los gerentes comenzaban a escuchar sus opiniones. El equipo de logística mejoraba bajo su liderazgo. Y eso lo irritaba. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando alguien amenazaba su posición: sabotearla. Le asignó tareas inhumanas, plazos imposibles, informes que cualquier otra persona habría considerado ridículos. «Necesito un reporte detallado del sistema de distribución antes de las 7 de la mañana», le dijo un día con frialdad. Era medianoche. Cualquier otro empleado habría suplicado más tiempo o se habría quebrado por la presión. Pero Juliana solo lo miró con indiferencia. «Está bien», respondió sin titubear. «Lo tendrás antes del amanecer». Y lo cumplió. Cada intento de Benjamín por hacerla fallar terminaba con resultados impecables. Cada obstáculo que le ponía, ella lo superaba con excelencia. No entendía cómo lo hacía. Pero lo que más lo desesperaba no era que Juliana sobreviviera a su sabotaje. Era que cada vez que la veía enfrentar los retos sin miedo, sentía algo que nunca antes había experimentado. Admiración. En su intento por desacreditarla, Benjamín comenzó a observarla más de cerca. Y, sin darse cuenta, empezó a notarla de maneras que antes nunca se habría permitido. Sus gestos. Su voz serena pero firme. Su manera de moverse con gracia por la oficina. Cada detalle se grababa en su mente sin que pudiera evitarlo. En reuniones, sus ojos la buscaban sin darse cuenta. Cuando ella hablaba, se quedaba en silencio solo para escucharla. Y lo peor de todo era que se dio cuenta de que Juliana no solo lo desafiaba en el trabajo, también lo desafiaba a nivel personal. Porque, por primera vez en su vida, no tenía el control de lo que estaba sintiendo. Una noche, cuando la empresa ya estaba vacía, Benjamín salió de su oficina y la vio a través de la ventana de la sala de conferencias. Juliana estaba sentada, concentrada en un informe, con un bolígrafo entre los dedos y una expresión de determinación en el rostro. La luz tenue resaltaba su perfil elegante. No había nadie más en el edificio. Solo ella. Y él, observándola sin poder moverse. Por primera vez en su vida, sintió que alguien lo desarmaba por completo. Juliana no era una más. Era una tormenta. Una fuerza imparable que, sin proponérselo, había entrado en su mundo para destruirlo desde dentro. Pero no con venganza. Ni con odio. Ni con resentimiento. Con su simple existencia. Juliana nunca buscó venganza. Nunca intentó hacerle pagar por el pasado. Ella solo quería seguir con su vida y demostrar su talento profesional. Pero sin proponérselo, se convirtió en la mujer que puso en jaque al hombre más arrogante de todos. Y lo que empezó como un simple trabajo, se estaba convirtiendo en algo mucho más intenso. El tiempo avanzaba dentro de Valenzuela Corporation y Juliana Fuentes se consolidaba como una de las piezas clave de la empresa. Su presencia se había vuelto imposible de ignorar. Con cada reunión, con cada estrategia que presentaba, con cada solución que implementaba, se ganaba la admiración de todos. Benjamín, desde su oficina, lo veía todo. Al principio, intentó mantener su postura arrogante, convencido de que ella tarde o temprano se quebraría. Pero no sucedió. Y lo peor era que, mientras más la observaba, más difícil le resultaba ignorarla. Durante años, había sido el centro de atención, el hombre poderoso que no dejaba que nadie opacara su brillo. Pero ahora, Juliana estaba brillando demasiado. Y él no sabía cómo manejarlo. Fue un viernes por la tarde cuando Benjamín escuchó la conversación que cambiaría su estado de ánimo por completo.
Estaba revisando unos documentos cuando, al pasar cerca del área de logística, escuchó su nombre en boca de dos empleados. Dicen que el nuevo socio de la empresa Aragón y Asociados está saliendo con Juliana. Sí, Bruno Montenegro, lo conocí en la última junta. Un tipo joven, educado, parece que se llevan muy bien. Benjamín se detuvo en seco. Sintió que algo dentro de él se desmoronaba. Juliana estaba saliendo con alguien. Y no con cualquier persona. Con Bruno Montenegro. Sabía quién era. Lo había visto en reuniones. Joven, exitoso, dueño de una de las empresas aliadas más importantes. Un hombre que, para su enojo, encajaba a la perfección con la nueva versión de Juliana. Benjamín no entendió por qué esa información le afectó tanto. Pero lo hizo. Lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Juliana hablaba por teléfono con una sonrisa discreta, imaginaba que era Bruno. Cada vez que salía temprano de la oficina, su mente creaba escenarios en los que estaba con él. No lo soportaba. Benjamín Valenzuela nunca antes había sentido celos. Siempre había sido el quien controlaba, quien decidía. Las mujeres lo buscaban, no al revés. Pero esto era diferente. No se trataba solo de que Juliana estuviera con otro hombre. Era que Juliana no lo veía a él. No lo miraba con interés, ni con admiración, ni con la mínima intención de acercarse. Para ella, Benjamín no era más que su jefe. Y eso lo volvía loco. Cuando la frustración se convirtió en desesperación, Benjamín decidió actuar. Si Juliana creía que podía sacarlo de su vida como si nada, estaba equivocada. Si ella estaba con Bruno, él se encargaría de que eso terminara. Comenzó con pequeñas estrategias. Reuniones de último minuto. Proyectos inesperados que requerían horas extras. Eventos de la empresa que, curiosamente, coincidían con las citas que Juliana tenía con Bruno. Y funcionó. Una noche, alrededor de las 9, Juliana seguía en la oficina revisando contratos. Benjamín entró como si nada, con una taza de café en la mano. ¿No tienes una cita que atender?, preguntó con una sonrisa cínica. Juliana lo miró sin emoción. Sí, pero tengo responsabilidades más importantes. Benjamín sintió una satisfacción inexplicable. Bruno estaba perdiendo terreno. Y él, sin que ella lo notara, estaba recuperando su espacio en su vida. Los días pasaban y la tensión entre ellos iba en aumento. Juliana comenzó a notar los obstáculos que Benjamín le ponía. Sabía que no eran coincidencias. Hasta que una tarde, después de una junta, la paciencia de Juliana se agotó. Esperó a que todos salieran de la sala de reuniones y se acercó a Benjamín con los brazos cruzados. «Dime la verdad», susurró con frialdad. «¿Qué estás haciendo?». Benjamín fingió desinterés. «No sé de qué hablas». Juliana entornó los ojos. «No te hagas el tonto, Benjamín. ¿Crees que no me doy cuenta? Cada vez que tengo algo importante con Bruno, algo pasa en la empresa». El silencio se extendió entre ellos. Benjamín sintió el peso de la mirada de Juliana, como si lo atravesara con una mezcla de rabia y decepción. Entonces, ella dijo las palabras que lo dejaron sin aire. «¿Por qué te importa con quién salgo?». El corazón de Benjamín latió con fuerza. No tenía respuesta. No podía admitirlo. No podía mirarla a los ojos y decirle lo que realmente sentía. Porque hacerlo significaba aceptar que había caído. Que, por primera vez en su vida, una mujer lo había hecho perder el control. Después de esa confrontación, algo cambió dentro de él. Se dio cuenta de la verdad. Se dio cuenta de que estaba enamorado de Juliana. Pero también comprendió algo más. Juliana lo despreciaba. Para ella, él seguía siendo el chico cruel del pasado. Y eso le dolió más de lo que esperaba. Benjamín Valenzuela estaba acostumbrado a ganar. A obtener lo que quería. A ser el hombre al que todos admiraban. Pero esta vez había encontrado algo que no podía tener. Y por primera vez se sentía completamente derrotado. Lo que nunca imaginó fue que, en su intento por arruinar la relación de Juliana con otro hombre, él mismo se estaba destruyendo por dentro. Benjamín Valenzuela nunca había lidiado con algo que no pudiera controlar. Las cifras, los negocios, la gente, todo estaba bajo su dominio. Pero Juliana Fuentes era otra historia.
Desde que comenzó a trabajar en su empresa, se convirtió en su obsesión. Lo irritaba la forma en que todos la respetaban, cómo lograba destacar sin esfuerzo y, sobre todo, cómo lo ignoraba por completo. Juliana no se doblegaba ante él. No caía en sus juegos, no buscaba su aprobación y, para su desesperación, parecía completamente inmune a su encanto. Y eso lo sacaba de quicio. Él era Benjamín Valenzuela. Las mujeres siempre giraban a su alrededor, dispuestas a complacerlo. Pero Juliana lo trataba como si fuera cualquier otro hombre. Y esa indiferencia, más que enojarlo, comenzó a atraerlo. Era ilógico. Absurdo. Pero entre más lo ignoraba, más quería atraparla en su juego. En un principio, Benjamín se convenció de que su interés era solo un capricho. Un reto más que debía superar. Pero poco a poco, su actitud hacia ella cambió. Dejó de ser hostil. Y comenzó a ser encantador. De pronto, en cada reunión, sus comentarios ya no eran tan cortantes. Si antes la presionaba con plazos imposibles, ahora le daba proyectos interesantes. Y si antes apenas le dirigía la palabra, ahora encontraba excusas para hablar con ella. Por supuesto, Benjamín Valenzuela no iba a admitir jamás lo que sentía. No. Eso sería aceptar que estaba enamorándose. Y él no era un hombre que se enamorara. Él era un hombre que tomaba lo que quería. Y quería a Juliana. Así que decidió jugar a su manera. Benjamín no iba a declararse como un hombre común. No. Él iba a hacer que Juliana se fijara en él primero. Vaya, Juliana. Ese vestido te queda espectacular. Me alegra que por fin empieces a preocuparte por verte bien en la oficina. La primera vez que la halagó, Juliana lo miró con desconfianza. Siempre me he visto bien. Solo que tú antes estabas demasiado ocupado mirándote a ti mismo como para notarlo. Benjamín sonrió. Era un golpe bajo. Y le encantó. Los días siguientes, la táctica de Benjamín cambió. Siempre encontraba la manera de estar cerca de Juliana. Si ella estaba en la cafetería, él aparecía casualmente. Si tenía que trabajar hasta tarde, él también coincidentemente se quedaba. Y cuando nadie miraba, dejaba caer insinuaciones sutiles. No entiendo cómo sigue saliendo con Bruno, Juliana. Digo, todos sabemos que te gustan los hombres exitosos. Bruno es exitoso. Pero no tanto como yo. Ella lo miró con una mezcla de diversión y fastidio. Benjamín, tu ego es más grande que este edificio. Él se encogió de hombros. Y tú lo encuentras irresistible. Juliana soltó una carcajada. Sigues creyendo que todas caen rendidas ante ti, ¿verdad? No todas. Solo las inteligentes. Juliana rodó los ojos. Déjame adivinar. Ahora me dirás que soy la única que te ha hecho sentir algo diferente. Benjamín la observó fijamente. Porque era verdad. Pero no iba a admitirlo. Aún no. Benjamín estaba acostumbrado a las mujeres fáciles. A las que caían con un cumplido o con una sonrisa. Pero Juliana no se rendía. No importaba cuántas veces la halagara, cuántas veces la invitara a cenar de forma casual, cuántas veces insinuara que juntos harían una pareja perfecta. Ella no cedía. Hasta que una tarde, Juliana lo enfrentó directamente. Él había hecho un comentario más sobre lo bien que se veían juntos en una reunión. Pero esta vez, ella no lo dejó pasar. Benjamín, ¿qué intentas? ¿A qué te refieres? Esto. Tus halagos, tus insinuaciones, tus sonrisas. Benjamín la miró fijamente. Solo digo la verdad. Juliana negó con la cabeza. No, lo que intentas es manipularme. Él frunció el ceño. ¿Manipularte? Sí. Juliana lo miró con seriedad. ¿Crees que puedes hacerme caer con un par de cumplidos? Pero te tengo noticias, Benjamín. No eres mi tipo. Él sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿No soy tu tipo? No. Juliana cruzó los brazos. Tu personalidad no me atrae. El silencio fue abrumador. Era la primera vez que alguien le decía algo así. Benjamín siempre había creído que su arrogancia era parte de su encanto. Pero Juliana no lo veía de esa manera. Benjamín no pudo responder de inmediato. Juliana le había quitado el control de la situación en un instante.
Y por primera vez en su vida se sintió vulnerable. Ella no se había dejado impresionar. No había caído en sus halagos. Porque no le interesaba. Y eso lo destruyó. Cuando Juliana se marchó, Benjamín se quedó en silencio. La observó alejarse, sin saber qué hacer. Su orgullo quería decirle que no importaba. Que había muchas mujeres allá afuera. Pero sabía que era mentira. Porque solo había una mujer a la que realmente quería. Y ella lo había rechazado. Esa noche, Benjamín comprendió algo. Si quería estar con Juliana, no bastaba con ser él mismo. Tenía que cambiar. No porque ella lo exigiera. No porque quería impresionarla. Sino porque por primera vez en su vida, no quería ser el hombre que había sido. Y esta vez, lo haría de verdad. El rechazo de Juliana quedó grabado en la mente de Benjamín como una herida que no dejaba de arder. Se había convencido de que con un poco de esfuerzo, ella cedería, pero lo que recibió fue un portazo en la cara. Durante días intentó convencerse de que no le importaba, que podía seguir con su vida como siempre. Sin embargo, la realidad lo golpeó con fuerza. No quería seguir siendo el mismo hombre arrogante que siempre había sido. Por primera vez en su vida, sintió que debía cambiar, no para conquistarla, sino porque se había dado cuenta de lo vacío que estaba su mundo. Desde entonces, su actitud en la empresa comenzó a cambiar de manera paulatina pero evidente. Los empleados que antes lo veían con recelo comenzaron a notar su esfuerzo por mejorar. Dejó de tratar con desdén a sus subordinados y empezó a escucharlos realmente. Comenzó a delegar responsabilidades, no porque no le importara, sino porque finalmente entendía que la empresa no giraba alrededor de él. Juliana lo notó, aunque intentó no darle importancia. Había aprendido a desconfiar de los cambios repentinos en las personas y Benjamín Valenzuela no iba a ser la excepción. Sin embargo, cada vez que lo veía interactuar con sus empleados, dándoles un trato más humano, su curiosidad aumentaba. Ya no era el jefe prepotente que se creía superior a todos, algo en él había cambiado, y eso la inquietaba. El verdadero quiebre ocurrió cuando Juliana enfermó de gripe y tuvo que ausentarse 2 días de la empresa. Para su sorpresa, Benjamín no la llamó exigiéndole que volviera ni le asignó trabajo adicional como solía hacer. En su lugar, recibió un mensaje inesperado. Descansa. Cuando estés mejor, hablamos. Fue un simple mensaje de texto, sin exigencias, sin prepotencia. Algo en su pecho se agitó al leerlo, pero decidió no darle importancia. Benjamín, por su parte, no esperaba recibir nada a cambio de sus acciones. Por primera vez en su vida, actuaba sin segundas intenciones, sin expectativas de reconocimiento o recompensa. Aún así, en el fondo, deseaba que Juliana notara su cambio. No porque quisiera impresionarla, sino porque su opinión era la única que realmente le importaba. Justo cuando Juliana comenzaba a abrir un pequeño espacio en su mente para la posibilidad de que Benjamín estuviera cambiando, una sombra del pasado apareció de la nada para destruir todo. Luciana, una de las chicas que en la escuela solía burlarse de ella junto con Benjamín, reapareció en su vida de la peor manera posible. Luciana nunca había superado su obsesión con Benjamín. Siempre había esperado que, en algún momento, él la viera como algo más que una simple conocida, pero él jamás mostró el más mínimo interés. Ahora, ver que él tenía los ojos puestos en Juliana le despertó un rencor ardiente. Buscando en conversaciones antiguas del grupo de amigos del colegio, encontró exactamente lo que necesitaba, mensajes de Benjamín burlándose de Juliana, llamándola perdedora, asegurando que nunca llegaría a nada. Riéndose de su forma de vestir y de sus sueños. Eran mensajes de hace más de una década, pero eso no importaba. Luciana los guardó y los envió directamente al correo de Juliana, sin una sola palabra adjunta. Esa noche, cuando Juliana revisó su bandeja de entrada, encontró el correo con el asunto: así hablaba de ti el hombre que dice haber cambiado. Al principio, no quiso abrirlo. Algo dentro de ella le decía que no debía hacerlo. Pero la curiosidad y el miedo fueron más fuertes. Cuando leyó los mensajes, sintió como si el aire le faltara. Ahí estaba, en palabras frías y crueles, la prueba de que Benjamín siempre había sido el mismo. Las burlas, las humillaciones, las risas a su costa, todo volvió a ella como una bofetada. Nada ha cambiado. Sigues siendo el mismo de antes. Las manos le temblaban cuando apagó la pantalla de su computadora. Se sintió una tonta por haber pensado, aunque fuera por un segundo, que Benjamín Valenzuela podía ser diferente.
Se prometió a sí misma que no volvería a cometer el mismo error. Al día siguiente, cuando llegó a la empresa, lo primero que hizo fue buscar a Benjamín. Cuando lo encontró en su oficina, ni siquiera llamó a la puerta. Entró con determinación y arrojó sobre su escritorio una copia impresa de los mensajes. «Explícame esto», exigió con una voz fría. Benjamín tomó los papeles y, en cuanto vio su contenido, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No podía creer lo que estaba viendo. Juliana intentó decir algo, pero su garganta se secó. «Dime, ¿en qué momento se supone que cambiaste? ¿Fue antes o después de escribir estas porquerías?» Su tono era duro, sin rastros de la paciencia que solía mostrarle. «Eso fue hace años, yo no soy esa persona». «¿No?». Se cruzó de brazos. «Es fácil decirlo ahora, ¿verdad? Después de todo, ahora no soy la misma chica a la que ridiculizabas en el colegio». «Qué conveniente». «No es eso, Juliana. Sí, fui un imbécil, un maldito arrogante, pero he cambiado. ¿Y cómo se supone que debo creerte?». Lo miró con furia. «Y mira esto, Benjamín. Y mira lo que escribiste de mí». Benjamín bajó la mirada. No tenía una excusa. No había palabras que pudieran borrar lo que estaba escrito. «No espero que me perdones», su voz fue apenas un susurro. «Pero tampoco quiero que creas que todo lo que hice estos últimos meses fue una mentira». Juliana negó con la cabeza y soltó una risa amarga. «Claro, porque ahora te conviene». «No es por conveniencia». Golpeó el escritorio con frustración. «No tienes idea de lo mucho que he tratado de cambiar, de lo mucho que odio al tipo que fui». «¿Y por qué debería importarme?». Sus ojos brillaban con rabia contenida. «Yo no te pedí que cambiaras». El silencio se instaló entre ellos como una barrera insalvable. Benjamín respiró hondo, tratando de encontrar una respuesta, pero no la tenía. Finalmente, Juliana suspiró y dio un paso atrás. «Mantén tu distancia, Benjamín. Solo hablaremos de trabajo». Él abrió la boca para decir algo, pero ya era demasiado tarde. Ella se dio la vuelta y salió de la oficina sin mirar atrás. Benjamín se quedó ahí, con los papeles aún en la mano, sintiendo que, a pesar de todo el esfuerzo que había hecho, la había perdido. Por primera vez en su vida, el pasado le había arrebatado lo único que realmente deseaba. Y esta vez, tal vez no habría nada que pudiera hacer para evitarlo. Los meses habían pasado con una frialdad que Benjamín no esperaba. Desde aquel enfrentamiento en su oficina, Juliana se había mantenido distante, limitando cualquier interacción a lo estrictamente profesional. A pesar de que seguían trabajando juntos, ya no existía entre ellos esa chispa de competencia, esa tensión velada que siempre los había rodeado. Ahora, cada conversación era cortante, sin matices, sin emociones. Y aunque al principio Benjamín intentó convencerse de que podía lidiar con ello, pronto comprendió que se estaba desmoronando. Ya no era el hombre que se miraba en el espejo con arrogancia, convencido de que el mundo giraba a su alrededor. Algo dentro de él había cambiado de forma irreversible. Y esa transformación no se debía a un simple capricho. La ausencia de Juliana en su vida le había demostrado que, por primera vez, quería ser mejor no solo por sí mismo, sino por alguien más. Con el tiempo, sus acciones hablaron por él. No se trataba solo de mejorar su imagen para impresionarla. Se volvió más accesible con sus empleados, implementó programas de apoyo dentro de la empresa, comenzó a donar de forma anónima a fundaciones de educación para jóvenes de escasos recursos. Incluso renunció a su ostentoso estilo de vida, desprendiéndose de los lujos que antes consideraba esenciales. El mayor cambio, sin embargo, fue dentro de sí mismo. Su ego, que alguna vez lo había llevado a creerse el dueño del mundo, cayó con la misma fuerza con la que su corazón lo había hecho cuando perdió a Juliana. Pero había algo que aún lo inquietaba. ¿Cómo podía demostrarle que su cambio era real? ¿Cómo hacerle entender que ya no era el mismo hombre que alguna vez la lastimó? Juliana, por su parte, no era ajena a estos cambios. Aunque intentaba mantenerse firme en su postura, lo veía. Lo veía en la manera en que trataba a los empleados, en su nueva forma de comportarse con los demás, en sus silencios llenos de reflexión. Algo en él era distinto. Pero el miedo la frenaba. Había aprendido a no confiar fácilmente, y mucho menos en alguien que alguna vez la hirió. El evento de fin de año, la decisión de Benjamín.
El año estaba por terminar y la empresa organizó su tradicional evento de cierre, una gala donde se reunían empleados, socios e inversionistas. Era un evento formal, donde se destacaban los logros de la compañía y se daban discursos motivadores. Benjamín nunca había sido de los que compartían el protagonismo en estos eventos. Siempre tomaba el micrófono para hablar de los éxitos de la empresa y de cómo su liderazgo había llevado a la compañía a lo más alto. Pero ese año, todo era diferente. Mientras la velada avanzaba, su corazón latía con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer, y aunque jamás había sentido miedo de hablar en público, esta vez la voz le temblaba en su interior. Miró a su alrededor, buscó con la mirada a Juliana y la encontró al otro lado del salón. Ella conversaba con algunos compañeros de trabajo, aparentemente ajena a su presencia. Respiró hondo y tomó el micrófono. Buenas noches a todos. Las conversaciones se fueron apagando poco a poco, y los asistentes dirigieron su atención a él. Juliana levantó la vista, intrigada. Como cada año, quiero agradecer a todos por el increíble trabajo que han hecho. Esta empresa es lo que es gracias a ustedes, y espero que sigamos creciendo juntos. Pero esta noche, hizo una pausa y tragó saliva, esta noche quiero hablar de algo más personal. El silencio en la sala era absoluto. Durante años, fui un hombre arrogante, ciego a lo que realmente importaba. Me preocupaba más mi propio orgullo que el bienestar de los demás. No veía a las personas, solo veía lo que podían hacer por mí. Creí que el respeto se ganaba con poder y que el amor era solo otra forma de control. Algunas miradas sorprendidas recorrieron el salón. Nadie esperaba que Benjamín Valenzuela dijera esas palabras. Pero la vida tiene una forma cruel de ponerte frente a un espejo y mostrarte todo lo que has hecho mal. Y cuando eso pasa, solo tienes dos opciones, fingir que no lo ves o enfrentarlo. Cerró los ojos un instante, ordenando sus pensamientos, y cuando los abrió, su mirada se fijó directamente en Juliana. Lastimé a muchas personas a lo largo de los años, pero hay una en particular a la que jamás debí haber hecho daño. Juliana sintió como su corazón se detenía. Juliana. El murmullo en la sala creció. Varios empleados intercambiaron miradas de sorpresa. Juliana, quiero que sepas que me equivoqué. Que cada burla, cada desprecio, cada palabra que te dije en el pasado son las cosas de las que más me arrepiento en mi vida. No quiero que pienses que mi cambio ha sido una estrategia, porque no lo es. Cambié porque vi en ti todo lo que yo no era, porque me di cuenta de que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la forma en que tratamos a los demás. Juliana sintió un nudo en la garganta. Estoy enamorado de ti, continuó él, con la voz firme pero los ojos llenos de emoción. Lo he estado desde el momento en que cruzaste la puerta de mi oficina. Me enamoré de tu fuerza, de tu integridad, de tu valentía. Me enamoré de la mujer que nunca permitió que nadie la pisoteara, ni siquiera yo. El silencio era absoluto. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré agradecido por haberte conocido. Porque gracias a ti, aprendí a ser una mejor versión de mí mismo. Benjamín dejó el micrófono sobre la mesa. No intentó acercarse a ella ni presionarla. Sabía que la decisión era solo suya. Juliana sintió los ojos de todos sobre ella. Sabía que esperaban su reacción, pero en ese momento no había nadie más que Benjamín. Se levantó lentamente y caminó hacia él. Benjamín, susurró, y su voz tembló levemente. Él la miró con miedo. No sabía qué diría, pero estaba dispuesto a aceptarlo. Nunca pensé que escucharías mis palabras, dijo ella con suavidad. Nunca imaginé que admitirías lo que hiciste ni que realmente cambiarías. Benjamín no se movió. Pero lo hiciste. Y no solo lo hiciste por mí, lo hiciste por ti mismo. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Juliana. Te creí cuando me humillaste. Te creí cuando me dijiste que nunca llegaría a nada. Pero hoy, por primera vez, quiero creer en ti cuando dices que has cambiado. Benjamín sintió como si el aire volviera a sus pulmones. No quiero vivir en el pasado, continuó ella. Quiero ver qué hay más allá de todo lo que fuimos. Benjamín no lo pensó dos veces y la abrazó con fuerza. El salón estalló en aplausos. Finalmente, la historia que comenzó con burlas y desprecio terminaba con amor y redención. Benjamín aprendió que el amor no se gana con poder ni arrogancia, sino con humildad. Y Juliana se convirtió en la mujer que jamás dejaría que la humillaran otra vez. Los días siguientes al evento fueron distintos para ambos.
Juliana y Benjamín comenzaron a conocerse desde una nueva perspectiva, sin la barrera del pasado entre ellos. No fue un cambio inmediato ni un proceso fácil. Juliana necesitaba aprender a confiar de nuevo, y Benjamín tenía que demostrar, con hechos, que su transformación era real. No hubo promesas vacías ni declaraciones grandilocuentes. En su lugar, hubo acciones. Benjamín continuó con su camino de crecimiento personal, no por ella, sino porque realmente había encontrado un propósito diferente en su vida. Y Juliana, por su parte, entendió que dejar el pasado atrás no significaba olvidar, sino aprender a avanzar sin cargas. Tiempo después, la relación entre ellos floreció con naturalidad. No fue el típico romance impulsivo, sino uno construido con paciencia y sinceridad. Se convirtieron en socios tanto en el amor como en los negocios, demostrando que la madurez y la redención pueden dar paso a un nuevo comienzo. Juntos, llevaron la empresa a nuevas alturas, pero lo más importante fue que, en el proceso, encontraron una felicidad genuina, una basada en el respeto mutuo y en la certeza de que ambos, a su manera, habían aprendido de sus errores. La historia de Juliana y Benjamín no es solo una historia de amor. Es una historia de evolución, de aprendizaje y de segundas oportunidades. Nos recuerda que el pasado no define nuestro futuro, pero sí nos deja cicatrices que, en lugar de debilitarnos, pueden convertirnos en personas más fuertes. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.